Rompiendo la distancia, escrito por Tita Calderón. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 4. El sol estaba abriéndose paso entre las pocas nubes existentes en el cielo, presagiando un día soleado. Apenas corría una tenue brisa fresca llevándose los vestigios fríos del amanecer. ¿Por qué tenía que viajar en un día así? Hubiera preferido 1000 veces que fuera un día nublado, uno de esos días en los que uno piensa que en otro lugar hace un clima mejor. Pero no. Hasta el clima se había propuesto hacerme ver que iba a extrañar todo lo de esta ciudad. La estación del tren se encontraba inusualmente abarrotada de gente para hacer un día entre semana. Bajé del carruaje con la maleta en la mano, un gorro en la cabeza y gafas cubriéndome el rostro. Desde hace algún tiempo que el gorro y las gafas se habían convertido en un implemento de primera necesidad a la hora de salir a la calle. A lo lejos pude distinguir varias caras conocidas. Todos ellos actores de la compañía Stanford, y la gente aglomerada seguro eran sus familiares. Llegué solo a la estación, pero siempre había sido así. Nunca nadie me había ido a despedir. Es más, nunca me había despedido de nadie, a no ser aquella vez cuando dejé el colegio en Londres y me despedí de Candy por medio de esa carta que dejé en mi habitación para que se la entregaran. Eso era lo más cercano a una despedida que había tenido. Pero esta vez había tenido tiempo y las ganas para despedirme de los míos con anticipación. Qué bien se sentía llamarlos así. A mi madre, a Albert y principalmente a mi pecosa. Al llegar al andén de salida, distintas emociones se apoderaron de mí. Por un lado, estaba emocionado por la gira. Iba a conocer varias ciudades y esto me haría madurar como persona y actor. Adquiriría experiencia, que luego me ayudaría en mi carrera. También sentía un poco de temor ante lo desconocido. Qué bueno que esto solo lo sabía yo. Pero lo que más me inquietaba era el tormento de dejar a Candy por tanto tiempo. Estaba dirigiéndome a pasos relativamente lentos al tren luego de escuchar el primer silbato anunciando su partida. Entonces pude distinguir una voz muy conocida llamarme desde la lejanía. Al girar pude divisar a Albert, que se acercaba entre la multitud levantando la mano para que lo mirara. Rápidamente di media vuelta mientras tropezaba con Karen, que intentaba subir al vagón. La esquivé ágilmente y me dirigí al encuentro de mi amigo. Me sorprendí al llegar a él y constatar que no estaba solo, sino con la causante de mis más grandes alegrías. ¡Sorpresa!, dijo Candy con una de sus enormes sonrisas, pero que casi no le llegaba a los ojos. Fue idea de Candy. Se excusó Albert con una amplia sonrisa. Dijo que me obligaría a comer todo lo que cocinara hasta tu regreso si no la traía aquí para despedirte. Reí con entusiasmo. Albert, reclamó Candy. Con esas amenazas ni para qué negarse, repliqué. Albert rió abiertamente. ¿Terry? Ahora me reclamó a mí. Sentí varios ojos clavados en nosotros. Seguramente eran nuestras risas las que llamaron la atención. Queríamos despedirnos de ti antes de que te marcharas, aseguró Candy. Me alegra que vinieran. Confirmé con una amplia sonrisa. Estaba feliz de verlos ahí. ¿En serio? Claro, no hay nada que me haga más feliz que ver a mi Tarzán pecosa, transformada de mona en enfermera. Rió Albert. Terry, ni siquiera cuando estás a punto de irte dejas de decirme apodos, habló resignada. Anda, no te enojes, que en 3 meses no vas a escucharme decir apodos. Terry. Su cara se entristeció. El tren anunció su salida con otro silbato y pude ver cómo todos embarcaban a gran velocidad, ya que no quedaba mucho tiempo para mi partida. Ya me tengo que ir, aseguré. Buen viaje, dijo Albert y me dio un fuerte abrazo. Gracias por venir. Al enfrentarme a los ojos de Candy todo desapareció. Solo podía ver cómo se había cristalizado su mirada a pesar de la sonrisa forzada que trataba de esbozar. Te voy a extrañar cada segundo,
le dije mientras la miraba profundamente. Yo te voy a extrañar más, aseguró con violines entremezclados en su voz. Tomé sus manos entre las mías y les di un suave beso. Empecé a alejarme poco a poco. Quería abrazarla, pero me detenía la cantidad de gente que allí había. No era correcto demostrarle cuánto la amaba en público. Esas eran las malditas clases de la hermana Margaret, que a pesar de todo habían llegado a mi cerebro, pero no a mi corazón. Al diablo todas esas clases, al diablo la hermana Margaret, y al diablo la sociedad entera. Solo me importaba ella y nada más. Regresé casi desde la puerta del tren. Tomé sus manos y la traje hacia mí de un jalón. La abracé tan fuerte para tratar de oprimir una lágrima que quería abandonar mis ojos. Ya nada me importaba, solo que la amaba y la iba a extrañar cada segundo de mi, desde ahora, vacía existencia. Prométeme que guardarás para mí tus besos. Fue más una súplica que una petición. Sabes que así es. Y tú prométeme que volverás a mí, que no me olvidarás, que te cuidarás para mí. Son muchas promesas, ¿eh? Traté de bromear. No me gustaba ver su rostro triste. Tonto. Prometido, pecosa. Y tú cuida bien mi corazón, que se queda contigo. Le di un casto beso en la frente y me abalancé al tren que inició su marcha. Me quedé en la puerta viendo cómo ella caminaba unos cuantos pasos, tratando de seguir al tren, para luego detenerse y agitar su mano en señal de despedida. Mi pelo volaba mientras el tren tomaba velocidad. Era imposible, pero mi alma se quedaba ahí con ella y al parecer también el mundo entero. Al final solo pude ver cómo Albert se acercaba a ella y la abrazaba. Me sentí impotente, un imbécil por dejarla ahí en los brazos de otro, aunque ese otro fuera mi amigo. A través de la ventana pude ver cómo iba quedando atrás otra ciudad. Las casas competían en dirección opuesta a la mía por alejarse una más rápido que la otra, hasta dar paso a un paisaje totalmente campestre. El cristal de mi ventana me permitió ver un reflejo opaco de mis azules ojos, ahora casi sin vida. Había hecho lo humanamente posible por guardar en mis retinas el más mínimo detalle de su mirada, de su rostro, de su cuerpo, pero mi mente era tan frágil que perdía con mucha facilidad lo que parecía en su momento imposible de olvidar. Intenté sumergirme en los campos verdes del horizonte tratando de encontrar sosiego para mi corazón, pero solo podía ver su rostro triste en la estación que hace semanas había sido testigo de nuestra despedida. Traté de reconfortarme pensando en las próximas ciudades a visitar, en los aplausos de la gente, en que estaba en la mitad de la gira. Pero era inútil. Siempre terminaba pensando en lo mismo. Albert abrazando a Candy. ¡Ay, demonios! ¿Qué me pasaba? Sacudí la cabeza en un intento de quitarme esas estúpidas ideas de la mente y decidí que era mejor no mirar el firmamento. Enfoqué los ojos a mi alrededor y ¿cuál fue mi sorpresa? Susana se había sentado otra vez frente a mí y al parecer había estado siguiendo cada uno de mis movimientos, porque la pillé mirándome embelesada. Trató inútilmente de disimular, tratando de mirar hacia otro lado, pero era tarde. Yo no era ningún idiota como para ignorar cómo sus mejillas se encendieron al rojo vivo. Guié mis ojos hacia algo más interesante, pero todo me daba igual. Al fondo estaba Robert con el director. Algo más cerca estaba James con otros compañeros. Todos parecían estar disfrutando de sus conversaciones, intercambiando comentarios sobre las presentaciones en las distintas ciudades que habíamos visitado. Poco a poco aquel murmullo fue cesando. Unos se dedicaron a dormir, otros a leer, otros a mirar por las ventanillas. Yo no tenía sueño, pero decidí apoyar la cabeza en el respaldo del asiento, donde podía escuchar con más detenimiento el zumbido constante del tren. Cerré los ojos y ahí estaba ella a todo color y en primera fila, sonriéndome. Decidí dejar que mi mente reviviera cada detalle del último día, mejor dicho, de la última tarde que había compartido con ella. Al doblar la esquina del hospital, la vi llegar a toda prisa a la puerta principal para esperarme. No llevaba uniforme, pero sí un hermoso vestido de lazos verdes, haciendo juego con sus ojos. Mi corazón siempre había sido el primero en reconocerla.
Se paraba en seco cuando la encontraba. Aceleré a fondo unos cuantos segundos que sirvieron para aumentar 100 veces la velocidad del auto y frené a raya haciendo rechinar las llantas contra el pavimento al momento de llegar frente a ella. ¡Terry!, me regañó mientras se acercaba. ¿Qué?, dije en el mismo tono. ¡Manejas como un loco! ¿Por qué? Pensé que irías a parar al océano. Tonto, me asustaste. No vuelvas a hacer eso. Está bien, lo siento. Qué manera tan singular de saludarnos. Siempre era así con ella, diferente, especial, aunque no tan romántico que digamos, pero sí muy propio de nosotros. Un par de rebeldes unidos por un gran amor. Disculpe, señor, ¿me dice su nombre, por favor? Esa voz nasal me obligó a abrir los ojos a regañadientes. Era el controlador del tren que estaba comprobando que en aquel vagón solo viajaran los actores de la compañía. Tenía que escoger justo el momento en que me había sumergido en mis pensamientos más hermosos para interrumpir. Pensé con molestia para mis adentros. Terrus Granchester, contesté con sequedad. Miró su lista e hizo una señal con el bolígrafo. Me aseguré que no necesitara más información y volví a mi posición anterior. Susana quiso decirme algo, pero la ignoré volviendo a cerrar los ojos al instante. Quería sumergirme nuevamente en mis recuerdos, pero no me podía concentrar por completo porque la voz nasal del controlador continuaba en las cercanías. Esperé con paciencia y entonces continué reviviendo aquella tarde. Habíamos decidido parquear el carro y caminar por el boulevard tomados del brazo. Pasamos cerca de un puesto de helados. Era obvio que se le iba a antojar uno, conociendo lo golosa que era y, como siempre, pidió de chocolate. «¿Qué tal está tu helado?», me preguntó con demasiado interés al llegar a la siguiente esquina. «¿Rico?». ¿Me dejas probar un poquito?». Su pregunta me tomó desprevenido. Era la primera vez que alguien me pedía una cosa parecida. En la casa del duque siempre había sido todo muy formal, demasiado protocolario incluso con mis hermanos. Mejor dicho, hermanastros. Apenas había compartido la mesa, pero de eso no pasaba. En el colegio todos me veían como un bicho raro y siempre conservaban la distancia. Mejor dicho, era yo el que conservaba la distancia con ellos. Con la que más había compartido había sido con Candy y últimamente con Albert, pero no a tales extremos. Lo primero que pensé fue en decirle que no, pero al mirarla pude ver tanta inocencia en su rostro como la de un niño, que me fue imposible negarme. Solo pude extender mi helado hacia ella, ocultando a duras penas lo raro que esto me parecía. Está rico el helado de fresa», dijo luego de saborearlo minuciosamente. «¿Quieres probar un poco del mío?». Ni siquiera me dio tiempo de pensarlo. El helado estaba a 2 milímetros de mi boca. Algo incómodo lo saboreé y me quedé perplejo por unos instantes. El helado tenía el sabor de su boca. Un hormigueo recorrió mi estómago y me dieron ganas incontenibles de besarla. La miré como si ella fuera ahora el helado. «¿Qué?», preguntó preocupada al ver mi mirada devorándola. «¿Quieres cambiar de helados?», pregunté turbado. No podía decirle que lo que quería era besarla hasta quedarme sin aliento. «¿Por qué?». «Creo que acabo de descubrir que me encanta el chocolate». «Si tú lo dices», respondió incrédula mientras intercambiábamos los helados. Tuve que conformarme con saborear sus labios a través de su helado. Necesitaba encontrar un lugar para al menos poder abrazarla libremente. El inconfundible silbato del tren me volvió a la realidad, pero qué pena que mi cuerpo no quisiera volver tan rápido al presente como mi mente. Necesitaba una ducha de agua fría, pero eso era imposible en pleno viaje. Opté por levantarme e ir a tomar aire al último vagón del tren. El viento ayudó a que mi cuerpo encontrara la cordura, pero mi corazón no obedecía a la razón. Estaba lleno de nostalgia, de pesar, de celos. La imaginaba riendo con Albert, conversando con Albert, comiendo con Albert, aunque debería tener pena por él.
por tener que probar su sazón. Solté una amarga risa. ¿Qué no daría por estar ahí en lugar de él? ¿Qué me pasaba? Estaba cumpliendo mi sueño de ser actor y quería ser el mejor, actuar en los mejores teatros y ver al público aplaudir hasta el cansancio con mi actuación. Pero eso no era todo. Había algo que hasta ese momento ignoraba. El ser actor era solo una pequeña fracción de mi sueño. Mi verdadero anhelo era tener mi propia familia, era tener un verdadero hogar, donde hubiera mucho amor, mucha comunicación, todo lo que siempre me fue negado por ser un bastardo. Agité la cabeza y decidí entrar nuevamente. Ni siquiera el aire me ayudaba a quitarme esta nostalgia que crecía día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Me encaminé a mi asiento, pero un murmullo llamó mi atención. Y, hablando de cosas raras, nunca me imaginé que Terrus riera tan abiertamente como ese día en la estación de Nueva York. Me quedé sorprendida. Habló una voz femenina. Me paré de contacto al escuchar mi nombre. No podía ver sus caras porque la puerta estaba entreabierta, pero sí podía escuchar sus voces con claridad. Yo también. Creí que no sabía reír. Siempre es tan serio, tan reservado. Dijo otra voz. Quería saber quién era, pero también quería seguir escuchando qué más hablaban. Pero bien guardadito que se la tenía. Esa voz era la de Karen, sin duda. Su voz reflejaba asombro y burla al mismo tiempo. Ah, ¿te refieres a la muchacha de la estación? Cuando terminaron de decir esto, supe que estaban refiriéndose a Candy. Pobre de ellas, si se les ocurría hablar mal de ella. Sí, la misma, aseguró Karen. Mi encuentro no había pasado desapercibido. Y por lo visto le gustan las enfermeras. Ese tonito me molestó de sobremanera. Di un paso hacia adelante para enfrentarlas, pero me detuve al escuchar el siguiente comentario. Así parece. ¿Te fijaste cómo la abrazó? ¡Ay, qué romántico! ¿Y a estas qué les importa? Yo diría que es una falta de respeto con tanta gente. Y esta mojigata seguro era Susana. Ay, por favor, Susana, no seas envidiosa. Ya te gustaría haber estado en el lugar de la enfermera. Era otra vez Karen, y coincidía con ella en lo de envidiosa. ¿Y quién no? Dijo la primera voz. Vaya, vaya, esto sí que me sorprendió. ¿Será su novia? Otra vez metiéndose en mi vida. Terrus no tiene novia, aseguró Susana. ¿Quién se creía esta Mona Lisa albina para estar opinando sobre mi vida privada? Pues yo creo que sí era su novia, y el joven que la acompañaba debe ser su hermano y estaba muy guapo. Y esta, en cambio, era demasiado entrometida, pero a la vez muy perspicaz. ¿Quién podrá ser? Sí, esta confirmación ya no se refería a mi pecosa, sino a Albert. ¿Será soltero? Puse los ojos en blanco al escuchar este comentario. Seguro eran la solterona de Karen. Parecían viejas chismosas. Como no tenían nada más que hacer en el tren, se dedicaban a estar metiéndose en la vida de los demás, e incluso con Albert, que ni lo conocían. Decidí pasar por su lado a propósito. Se quedaron calladas en cuanto se percataron de mi presencia, luego de haberse codeado en señal de que me acercaba, por supuesto. Hice una ligera venia y sonreí de forma sarcástica. No lo pude evitar. Ay, ¿creen que nos haya escuchado? Dijo Susana, visiblemente preocupada, mientras en mi fuero interno le contestaba, ¿qué crees? No lo sé, dijo Karen. Ay, espero que no, dijo otra voz. Me alejé sin prisa, pero ya no volvieron a cuchichear sobre mí. Para mis adentros pensaba qué comentarios se hubieran hecho si hubiera besado a Candy con la pasión de la tarde anterior, cuando nadie nos miraba. Se hubieran horrorizado, pero los comentarios hubieran sido desfavorables para mi rubia. No podía permitirme dejarla en una situación tan poco apropiada. Ni siquiera a las mujeres casadas se les permitía tener esa clase de demostración afectuosa en público. Peor para una chica soltera. Era una regla impuesta por una sociedad hipócrita, sin duda. Miraba nuevamente a través de la ventana, pero aquel paisaje pronto se me fue haciendo conocido. Sí, lo conocía, estaba seguro.
Salí corriendo hasta la puerta lateral del vagón para poder ver mejor aquella estación donde me había bajado para conocer el hogar de Pony cuando apenas había llegado a América. Si tan solo hubiera permanecido unos minutos más en aquel lugar, nos hubiéramos podido encontrar mucho tiempo antes que en Nueva York. ¡Candy!, dije en voz alta al pasar por aquella estación. Bajé del tren aliviado del zumbido constante que taladraba mis oídos. Lo único que quería era darme un buen baño. La ciudad no era muy distinta a las otras ya que ya habíamos visitado. Sin embargo, algo me inquietaba. Tal vez era saber que Candy pudo haber estado aquí estudiando enfermería de no haber ido a Nueva York. En ese caso, recién la volvería a ver. ¿Y cómo sería nuestro encuentro? Es más, ¿cómo hubiera podido pasar todo este tiempo sin verla, sin saber nada de ella? Un leve escalofrío me recorrió. Ni siquiera podía imaginarme cómo sería mi vida si ella se hubiera quedado en Chicago. No podía, no debía, porque mi corazón se empequeñecía. El carruaje nos conducía por las distintas calles de Chicago, y entonces pude ver unos rizos rubios sujetos en un par de coletas. Sentí cómo mi corazón se detenía de ipso facto. Traté de mirar su rostro, pero no podía. Pero, ¿qué hacía ella aquí? Mil dudas inundaron mi mente. Tal vez vino a ver a la tía abuela. ¿Pero para qué? Entonces aquella muchacha volteó su rostro y todo volvió a la normalidad. No era mi pecosa. ¡Ay, qué contrariedad! Solo esto me faltaba. Andar persiguiendo sombras como lo había hecho en las otras ciudades, buscando algo más que un perfil en los rostros de las transeúntes. Quería reconstruir cada detalle que recordaba de Candy en esas extrañas caras. Solo eso me quedaba ahora que estaba lejos de ella. Miré el cielo que cubría la ciudad, pero no, nada era igual. Sin ella todo estaba perdiendo su valor. Luego de desempacar me puse a escribirle una carta. Era lo único que me consolaba. Describirle cada detalle de la gira, aunque nunca obtenía respuesta, pues no había modo de recibir sus cartas, para cuando le llegaban las mías. Yo había recorrido por lo menos 2 ciudades más. Al llegar al teatro ni siquiera me tomé la molestia de ir al ensayo. Me molestaba tanto actuar solo para la gente rica, y sin duda esta era una presentación exclusiva para ellos, porque era de caridad. Subí a la azotea del teatro donde tuve una mejor vista de la ciudad. Saqué mi armónica, que era lo que me acercaba a ella, y empecé a tocar. Tal vez no con dolor, pero sí con mucha nostalgia. Cada nota me recordaba a mi pecosa. Así que estabas aquí. Todo el mundo está buscándote. Era la voz de Susana la que cortó mi inspiración. Quité la armónica de mis labios y miré al cielo. No necesito ensayar para esta noche, aseguré tranquilamente. Terry, dijo asombrada. No lo podía creer. Otra vez me había empezado a llamar Terry. Actuaremos para la gente rica de la ciudad. Fue mi excusa al ver su sincera preocupación. Pero para nosotros la representación es la misma. Trató de convencerme. Tienes razón. Hemos hecho una elección, pero el público está marcado por la importancia y el poder. Dije algo molesto. ¿Acaso no era obvio que actuar para gente rica me molestaba? Sí, pero los fondos serán utilizados para ayudar a los pobres, refutó. Una obra de caridad. No, no lo haré. Nada me convencería de lo contrario. Vamos, Terry, por favor. Su voz se volvió un murmullo y sus manos tocaron el pecho en señal de súplica, pero nada me haría cambiar de parecer. Susie, ¿realmente crees que nuestra pequeña contribución ayudará a los pobres? Dije en tono más suave. Me dio pena su preocupación por el ensayo, pero yo no creía que eso ayudaría. Pero... no lo sé. Dudó mientras bajaba su mirada. Susie, la verdadera caridad es actuar para aquellos que no pueden pagar por una entrada. Por lo menos eso es lo que yo creo. Dije esto mientras miraba mi armónica. Estaba seguro que Candy aprobaría mi argumento. Es tu costumbre, dijo mirando a la armónica, algo que me sorprendió. ¿Eh?
No entendía a lo que se refería. Usar la armónica, aseguró. ¿La armónica? Pregunté extrañado. Cada vez que te sientes solo o te enfrentas a algo que te disgusta, te concentras en ella. Susana era muy observadora, no era la primera vez que me sorprendía, y entonces mi mente me llevó a la segunda colina de Pony cuando Candy me atrapó fumando y me cambió la armónica por el cigarrillo. Ahora casi ya no fumaba, es más, lo había dejado por completo por ella. ¿Qué no había hecho por ella? Había abandonado el colegio, había cruzado el Atlántico, habría volado si fuera posible, y rompería esta maldita distancia que ahora me separaba por cumplir una parte de mi sueño, porque lo que verdaderamente quería era estar con ella, era dibujar sus labios con los míos y acunarla en mis brazos para no dejarla ir jamás. Debe tener un gran valor para ti, preguntó tratando de internarse en mi mundo, algo que jamás sucedería si de mí dependía. Más que un cigarrillo. Contesté jovial y a la vez esquivando cualquier otra pregunta que intentara hacer. Tomé la armónica ahora con más amor y me puse a entonar aquella vieja melodía que me transportaba a su lado. Susana se quedó ahí escuchando. Ni siquiera me percaté cuando se había marchado. El tiempo se me iba de las manos cuando en Candy pensaba. Bajé sin muchas ganas, pero el hambre era poderosa. Susana se sentó junto a mí y ahora me volví a ver con una mirada nueva. Estaba feliz. Seguramente le agradaba actuar para gente rica. Al entrar en mi camerino pude ver que habían dejado un ramo de flores junto al espejo. Qué raro. Últimamente no me habían llegado ramos de flores porque no pasábamos mucho tiempo en cada ciudad, por eso me resultó extraño. Tomé la tarjeta en mis manos y casi me caí de espaldas al ver de quién eran las dichosas flores. Elisa Ligan. 1000 imágenes me cruzaron por la mente y lo último que recordé fue aquel día en el San Pablo, minutos antes de mi partida, cuando me acerqué a ella y le escupí en la cara por la maldita trampa que nos había tendido a Candy y a mí. Realmente la había subestimado. Era más perversa de lo que había imaginado. Tomé el ramo y lo lancé en la basura donde se merecía estar junto con ella. Estúpida. La hora de la presentación se acercaba, pero me daba igual. Estaba en las butacas del tercer piso viendo llenarse poco a poco del teatro. Cómo me molestaba esta gente y pensar que yo fui parte de ellos. Pero ya no más. Ahora me sentía diferente, porque ya no despilfarraba el dinero de mi padre, ni siquiera lo utilizaba. Ahora tenía que ganarme la vida trabajando como la gente normal. Esto me enorgullecía. Terry, ¿desde cuándo eres espectador? La voz de Robert Hathaway me tomó desprevenido. Iba a volver a tiempo para mi entrada. Fue mi excusa al ver que era obvio que me había estado buscando. Pero estás volviendo loco al director. Su voz era calmada, aunque había cierto tono de reproche en su voz. ¿Por qué no hacemos entrar gente aquí? Pregunté con cierto tono de reclamo. Esta es una función de caridad y vienen toda la gente importante de Chicago. Fue su excusa. ¿Quiere decir que son demasiado importantes para sentarse en el tercer piso? Me levanté y salí sin decir palabra. Frente a mí había una ventana. Me acerqué tratando de persuadir a Robert. Mire hacia la calle, le sugerí. ¿Qué pensarían ellos si vieran todos estos asientos vacíos? Quería que interfiriera por aquella multitud que estaba afuera. Terry, nosotros somos actores. Nuestra obligación es actuar lo mejor posible. Me tocó el hombro en un gesto que entendía mi posición, pero él tampoco podía hacer nada. Era inútil tratar de cambiar el mundo, pero al menos había hecho el intento. Me encaminé resignado al escenario y aunque me molestaba actuar para la gente rica, hice un buen papel. Los aplausos inundaron el teatro. Esto era lo único que me llenaba por instantes, los aplausos frenéticos del público. La salida del teatro era una locura como siempre. Chicas por doquier pidiendo autógrafos, y como siempre salí al lado de Susana. Varias voces gritaban mi nombre por todos lados. ¡Terrus! ¡Aquí, Terrus! ¡Susana, un autógrafo! ¡Terrus, por favor, mírame! ¡Terrus, un autógrafo! ¡Mira hacia aquí, Terrus!
Debo admitir que esta preferencia, más que por el resto de los actores, le gustaba mucho a mi ego. Me hacía sentir pagado de mí mismo, pero esto solo duraba unos minutos. Luego desaparecía. No podía vivir de apariencias. Al llegar a la recepción me encontré rodeado de varias mujeres. Ay, pobre de mí. Y lo peor era que tenía que poner buena cara ante todos. Parecía que mientras más las ignoraba, más me acosaban. Seguro estaba enloqueciendo. —Terrus, ¿me podría dar un autógrafo? Era una señora algo mayor, pero se notaba que en sus tiempos debió ser muy hermosa. —A mí también —dijo otra—. Terrus, quiero presentarle a mi hija —me dijo otra vieja que no tenía ni idea de quién era ni ella ni su hija. Nos sentiríamos muy honrados si nos acompañara durante su estancia en Chicago. Mi hija y sus amigas están impacientes por tenerlo con nosotras. Nuestro jardín es uno de los mejores. —Lo siento, señora, pero me marcho mañana —dije con educación. Exploré poco la mirada tratando de distraerme un rato mientras bebía una copa de coñac. Nada conseguía animarme. Cerca de mí se encontraba Susana, también rodeada de varias personas y sobre todo de muchachos. Me miró con ojos de súplica. Seguro que a ella también le estaban incomodando. Todo lo contrario que a Karen, que disfrutaba de su popularidad. Sonreí para mis adentros hasta que me encontré con una mirada astuta. —Elisa —dije sorprendido al encontrarme con semejante arpía—. Has tardado un poco en notarme. Estoy feliz de verte otra vez. Habló engreída y alzando su voz para que todos se percataran que nos conocíamos con anterioridad. La miré estupefacto. No podía creer que todas las cosas malas se juntaran en un solo día. —¿Podrías hacerte a un lado, por favor? —dijo con arrogancia otra chica que estaba frente a mí. —Elisa, ¿conoces a Terrus? —preguntó aquella chica visiblemente asombrada. Era obvio que Elisa estaba presumiendo a costilla mía. —Sí, somos amigos desde el colegio en Londres. ¿No es cierto, Terry? —aseguró mientras se acercaba a mí, mirándome directo a los ojos. —¿Pero quién se creía? ¿La reina de Inglaterra? Estaba ahí, parada frente a mí, como si yo fuera su gran amigo y hubiera estado deseando verla. Definitivamente, o era idiota o era una cretina. Mejor dicho, era una tarada en toda la extensión de la palabra. Era demasiado soportar a todas esas viejas para encima tener que soportar las estupideces de Elisa. Sentí náuseas de tan solo sentirla cerca de mí. Intenté retirarme ignorando toda su arrogancia, pero ella tomó mi brazo. —¡Cómo la envidio! —dijo una voz a mi espalda. —Realmente salió con Terrus en Londres —confirmó otra voz. Esto fue lo que derramó mi paciencia. Era obvio que ella había estado inventándose una serie de estupideces, pero estaba muy equivocada si pensaba que yo iba a seguirle el jueguito. —Elisa, Elisa, Elisa —dije en tono condescendiente. —¡Ah, Terry! —me dijo con una sonrisa triunfal ante el resto de la gente que nos miraba perplejos. Nunca me han gustado las culebras, y mucho menos si son unas víboras como tú. Me solté de su brazo con desaire, abriéndome paso entre las personas que nos rodeaban. Todos se quedaron boquiabiertos. Quise simplemente ignorarla, pero su arrogancia me sacó de mis casillas. No pude disimular la repugnancia que sentía de tan solo sentirla cerca. Una parte de mí se sentía aliviada de haberle dicho, aunque sea una parte de las verdades que tenía atravesadas en la garganta, y otra parte de mí quería estrangularla. Lo mejor era alejarme de ahí, para no cometer una tontería. Estaba ingresando a otra sala casi vacía cuando divisé a nada más y nada menos que a Neil. Su hermana Elisa ya se había encargado de sacarme de mis casillas, pero al ver a ese cretino frente a mí, se me revolvió el hígado, el intestino, el estómago, todo. Me convertí en una bomba de tiempo a punto de explotar de ira. Candy me había contado que cuando me marché del colegio, él y sus amigos le habían humillado en el bosque. Tan solo de imaginármelos agrediéndola hizo que me enfureciera más de lo que ya estaba. Me acerqué a él despacio, dudando si pegarle en la cara o en el estómago primero. Dejé la copa en una mesa que estaba en mi camino y me enfoqué en mi objetivo.
Ahora me cobraría todas las humillaciones que le había hecho a Candy, una por una. Hice a un lado a un par de mequetrefes que se encontraban a su lado y le tomé de las solapas de su traje. Continuará.